hacer en 3 partes si quieres. No hay problema, ya estamos en vivo. Estamos en vivo. Bien. Bueno, mis hermanos, vamos a continuar con lo que hicimos la semana pasada. Obviamente va a haber menos tiempo ahora, pero bueno, el tema que íbamos a dejar aparte es el ministerio sacerdotal y del Nuevo Testamento, obviamente. Y incluso yo le había dicho a hermanito José Rodríguez de un texto de Isaías 66 y lo leímos. Déjame leerlo rapidito. Corre el tiempo, Mónico. Corre el tiempo. Sí, lo sé. Isaías 66. Tranquilo, siempre da tiempo, tranquilo. Claro, no. Dice, yo vengo a reunir todas las naciones y lenguas, vendrán y verán mi gloria. Versículo 18. Pondré en ellos señal. Incluso los reformados, usted tiene que estar de acuerdo porque los reformados siempre dicen que esa señal del Nuevo Testamento es el Espíritu Santo, pero bueno. Y enviaré de ellos algunos escapados a las naciones, a Tarsis, Put, Ilut, Mesec, Ros, Tubal, Yaván, a las islas remotas que no oyeron mi fama ni vieron mi gloria. Ellos anunciarán mi gloria a las naciones. Estoy usando la Biblia de Jerusalén. Y traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones como oblación a Yahvé, en caballos, carros, literas, mulos y dromedarios, a mi monte santo de Jerusalén, dice Yahvé, como traen los hijos de Israel la oblación en recipiente limpio a la casa de Yahvé. Y también de entre ellos tomaré para sacerdotes y levitas, dice Yahvé, porque así como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecen en mi presencia, oráculo de Yahvé, así permanecerá vuestra raza y vuestro nombre. Así pues, de luna en luna nueva y de sábado en sábado vendrán todo el mundo a posternarse ante mí, dice Yahvé. Y en saliendo verán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. Su gusano no morirá, su fuego no se apagará y será en el asco de todo el mundo. Palabra de Dios. Ven. Quedamos discutiendo en este texto, incluso tú decías que iba a ser cuando Cristo viniera, que era lo que ustedes llaman después del rapto, me imagino que son los 1000 años que ustedes están haciendo referencia. Pero yo te estaba indicando que no está hablando en sí, aunque al principio habla del fin del mundo, sí, pero es un proceso que comienza en el nuevo pacto, donde se le da una señal, la señal es el Espíritu Santo mismo. Son enviados a naciones paganas a predicar, que es la gran encomienda, lo que se llama la gran encomienda del Nuevo Testamento. Y lo más interesante es que aún utilizando el argumento que tú dices, José Rodríguez, perdóname, el argumento que tú dices de que eso es los 1000 años, es imposible que de entre los paganos se tomen levitas. Que ese era el argumento que yo me quedé indicando. O sea, los levitas en sí eran 13 tribus, pero era la tribu más pequeña la que iba a quedar a cargo del ministerio sacerdotal y que va a ser mantenida por los 12 tribus, por las demás 12 tribus. En sí, ellos no tenían un sitio donde quedarse, no tenían una tierra, por esa razón es que se le encomienda a las 12 tribus a mantener a ese ministerio sacerdotal, y a ellos se le encomendaron por Aarón, desde Aarón en adelante, el ministerio sacerdotal del viejo pacto. Pero lo más interesante es que en el nuevo pacto, según esa profecía de Isaías 66, se iban a tomar levitas. Obviamente no se pueden tomar levitas de entre los paganos. Y yo te indicaba que hacía referencia en sí a un ministerio sacerdotal. Obviamente no iban a ser levitas, está más que claro que no iba a estar del viejo pacto, pero eso es una forma en que la profecía fue dicha para que se pudiera entender, o bueno, algunos no lo entendieron otros cuando Cristo vino, con respecto a ese ministerio sacerdotal. Tú ibas a decir algo adicional, no sé en qué quedaste. Si ibas a decir algo, aprovecha ahora. Sí, bueno,
no vamos a meternos en términos escatológicos, podemos tocarlo otro día si quieres, así es que vamos a dejarlo así, porque yo insisto que no apunta hacia el periodo de la iglesia, que son 2000 años, de aquí para atrás, de Cristo hasta la fecha, sino apunta a un tiempo después, que es lo que nosotros llamamos el milenio, pero ustedes no creen en eso, es que no vamos a meternos en ese tema por ahora. Pero fíjate lo que dice aquí en cómo cierra el versículo 24. Entonces saldrán y contemplarán cadáveres de los que se rebelaron contra mí. Porque no, fíjate, porque no morirá el gusano que los devora, ni se apagará el fuego que los consume. Fíjate, está haciendo alusión a otro tiempo. Correcto. Sí. Así cierra, porque no morirá el gusano, y eso lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 5, cuando dice que el gusano no muere y el fuego nunca se apaga, que yo creo que eso queda claro. Entonces, por eso te digo que hay muchos textos que dicen que no hacen alusión al tiempo de la iglesia, pero quiero ser generoso el día de hoy. Sí, el asunto está, bueno, no sé si tú sabes, cuando Cristo comienza a hablar sobre la destrucción metiéndome un poquito en lo escatológico, sobre la destrucción del templo de Jerusalén, él mezcla también lo que es el fin de los tiempos. O sea, cuando habla del fin de los tiempos, hay que ver el contexto en que se está hablando. Si el fin de los tiempos donde estaba el templo, como también posiblemente se esté haciendo referencia a lo que es el fin del mundo. O sea, acuérdense que para Dios no existe el tiempo sino un constante presente, y a lo mejor él lo estaba observando ese constante presente ahí todo el tiempo. No había una división en tiempo. Pero bueno, el asunto está en que quiero transportarme ahora al Nuevo Testamento, donde Jesucristo instituye algo muy interesante. Te voy a hacer una pregunta, José Rodríguez. Jesucristo, ¿desde cuándo comenzó a ser sacerdote? Jesucristo fue sacerdote en Mateo. Te voy a dar el versículo específico cuando el Señor Jesucristo empieza a ser sacerdote. Mateo capítulo 27, versículos 52, 51 y 52. Si quiere leer. Vamos a buscarlo. Mateo, te digo que voy a ser bien generoso contigo hoy, bien generoso. Ya hasta te vas a venir con nosotros hoy. ¿Tú crees? Vamos a ver. Mateo 27, ¿qué? Mateo capítulo 27, versículo 5. Léelo desde el 50 para que te sepa. Muy bien. Dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, exhaló el Espíritu. En esto el velo del santuario se rasgó en dos, de arriba abajo, tembló la tierra y las rocas se hundieron. Se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Por su parte, el centurión y los que en él estaban guardando a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, se llenaron de miedo y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres mirando desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. ¿Sigo? No, está ahí nomás el 51, donde dice que el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Ahí es donde termina el sacerdocio levítico y empieza el sacerdocio del Señor Jesucristo. Pero antes de que empieces, si me dieras permiso, mira, esta es una Biblia, voy a usar la que usé la vez pasada, mira, es católica, mira, aquí está, mira, no sé si puedes ver, mira. Sí. ¿Qué casa editora es? ¿Biblia qué? ¿De las Américas?
Es de América Latina. De América, ok. Ok, entonces aquí fíjate qué dice, y me gusta porque es comentario. La compré en una librería católica. Mira, mira, mira. Aquí tiene un comentario, mira, para que quede grabado ahí, mira, ahí. Ese Dale. no es, ese no es versículo, ese es comentario. En este comentario dice, lo voy a leer. Platiqué con Luis Toro y me hizo un regalo. Ok. Mira, Con la lupa. Dale, perfecto. Eso sirve para los ciegos también, como nosotros. es que tiene la letra bien pequeñita, pero pequeñísima que no se ve. Ok. Sí. Entonces yo uso Ya la los lupa. espejuelos no nos sirven. No. Es demasiado pequeña. Mira, este es para la vista lejos, pero este ni lejos. Ok. Dice así. Dice, en consonancia y en continuidad del capítulo 65 de Isaías, nos dibuja aquí otro cuadro pero es una continuación de del capítulo 55, 65. Esta vez con la imagen de un parto sin dolor, facundo, por lo que la alegría es más intensa, el tema de la fecundidad que hay apariencia desde el capítulo 51 alcanza así su expresión. Al final reaparece el motivo de la consolación tan, es que como que está al revés, característico, es que ya no se ve como al revés, como los hebreos, como al revés. Ajá. Ok, entonces es la continuidad del capítulo 65 de Isaías. Y fíjate qué dice aquí el capítulo 65 de Isaías. Dice así. Dice, está escrito que ante mí no descansaré, no descansaré por todas estas juntas, y dice el Señor, para que quemáis incienso en el cielo. Y oye, sigue ahí, no es aquí. Ah, ese es, perdón. Ok, ya lo encontré. Dice, antes que se llamen, yo les responderé, antes que terminen de hablar, yo los haré escuchar. Y ojo, el último versículo de Isaías 65. Y pastarán juntos el lobo y el cordero, el león comerá paja como el buey, y la serpiente se alimentarán del polvo, y no habrá quien haga maldad ni daño en todo este monte, ya que ya la serpiente, el león comerán con la oveja, bla, 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 ya no habrá nada. Entonces, aquí el comentarista dice que es la continuación del capítulo desde el 64, 65, y es la continuación del 66 del 65. Y aquí está hablando ya de un tiempo futuro, y aquí es un solo tema. Recordemos que antes la Biblia no estaba dividida ni en capítulos, ni en versículos, ni en libros. Así es que bueno, así es que esta es una prueba más que no se refiere al tiempo de la iglesia, pero estoy siendo generoso, como te digo, siendo generoso, porque tú has sido puntual y eso merece un premio. Entonces, vamos a suponer que sí sea, como dices tú, que apunte hacia la época de la iglesia. Así es que ahí está, mira todo lo que te estoy regalando. Dale. Vamos a Fíjate que suponer. leíste el comentario y parece que no lo entendiste. Leíste bien claramente que es una continuación del capítulo 65. El capítulo 66 es una continuación, y por eso leí, si es una continuación del capítulo 65, y aquí está hablando de un tiempo futuro. Fíjate, algo importante, el último versículo del capítulo anterior cierra con un futuro. Del futuro, acuérdate que es del futuro de Isaías, no del futuro de nosotros. Ok, lo voy a leer otra vez. Pastarán juntos, pastarán es comer pasto a los animales. Pasto, sí. Juntos, el lobo, el cordero, el león comerá paja como el buey y la serpiente, y se alimentarán del polvo. ¿Cuándo va a pasar esto? Después, no en este tiempo de la iglesia. Y luego aquí dice también, está hablando de un futuro, porque ahorita yo no he visto que un león sea amigo de un cordero. Yo no veo que una serpiente sea amiga de un... Tienes que ver que son figuras. El Señor está diciendo que habrá un tiempo Pero en que
en que León, hablando de figuras, no es, a menos que tú te metas como testigo de Jehová, que crees que los animales van a estar en la falda de uno y van a estar sin comerse. No, bueno, es lo que dice Isaías, que vendrá el tiempo, dice que vendrá el tiempo. Sí, pero son figuras que utiliza la Biblia para indicarle a nosotros. O sea, ese tiempo que es nosotros. Él no está poniendo a nosotros en ese lugar, como si fuésemos los leones, la serpiente, como si fuésemos las ovejas, todo eso es una figura, son figuras que utiliza la profecía, son profecías, aunque sí no te tengo que negar, no te lo voy a negar, que hay elementos escatológicos, y eso sí estoy seguro, porque yo te lo dije que sí desde el principio, pero también habla de elementos porque a menos que tú me digas a mí que en la escatología no se tenga que predicar, pero ahí me está hablando de una prédica, y la prédica solamente de las buenas nuevas es en el tiempo profético de la iglesia ahora. No, claro, mira, la Biblia es un libro, digamos, el Antiguo Testamento escrito en arameo, en poco en arameo, la mayoría, el 95% en hebreo, ya tú lo sabes, pero lo más importante es que fue escrito en griego, pero el Nuevo Testamento, pero con la cultura hebrea. Es muy importante, escrito en griego, pero con la cultura hebrea, por eso se llaman hebraísmos, todo esto se llaman hebraísmos, fueron enseñanzas que quiso dar el Señor Jesús, o en este caso Dios, en el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay elementos. Esa parte yo la entiendo, pero te digo, el tema de hoy no es escatología, el tema de hoy es el sacerdocio. Pero está bien comentar como quiera, no pasa nada, no pasa nada. Tú dices que en Mateo 27 comienza el sacerdocio de Cristo. Bueno, la pregunta mía no fue cuándo comienza Cristo el sacerdocio, sino que cuándo se instituye sacerdote Cristo. O sea, ¿en qué momento es sacerdote? ¿Siempre ha sido? ¿O vino sin ser sacerdote? Y comenzó como ser sacerdote desde que vino el Espíritu Santo. ¿En qué momento tú crees que fue sacerdote de Jesucristo? En ese momento, Mónico. En ese momento. En ese momento, y te voy a explicar por qué en un minuto. Había un noticiero que se llamaba en México muchas noticias con pocas palabras. Mira, el Señor Jesucristo, ¿qué título traía cuando venía? Cuando pisó tierra, antes de que naciera, ¿qué título traía? Mesías. ¿Qué más? Muy bien, claro. Mesías, obviamente, Mesías. ¿Qué más? Hijo de Dios. Ajá, ¿qué más? El ungido. Ese lo encontramos en Mateo capítulo 1, versículo 21. Ahí no lo dice. Capítulo 1, versículo 21. De Mateo. ¿Por qué le pusieron Jesús? ¿O por qué Jesús significa Dios salva? Exactamente, vino como Salvador. Y antes de que él fuese sacerdote, tenía que salvar. Antes. Él no traía el título de sacerdote, él traía el título de Salvador. Pero tú te acuerdas el texto donde dice sacerdotes para siempre, donde sí, la profecía del Dios. Claro, pero va paso a paso. Él, porque él tenía que pasar por un proceso. Por ejemplo, cuando él nace en Mateo capítulo 2, ¿qué hizo Herodes? Perseguir a todos los niños menores de 12 años y matarlos. Tenía que pasar por ese proceso. Después. ¿Sabes lo que significa en sí las ofrendas que le trajeron los magos de Oriente? Oh, claro, todo eso. ¿Qué significa? Pues el incienso significa las oraciones de los santos. Tiene algunos significados, depende cómo se los quiera dar, pero eran incienso, oro y mirra. Ok, el oro, ¿para qué era? ¿Cómo qué? ¿Qué constituían? ¿Qué? Para mostrar su poder. Su reinado. Su reinado, su poder. La mirra, ¿para qué era? La mirra. Se me fue esa. A ver, dímela.
Ese es para su muerte. Ok, Recuerda que sí, eso es lo que sí, se usaba. sí. El incienso, ¿para qué? Bueno, el incienso es para después de que muriera los... No, el incienso es reconocimiento de su ministerio sacerdotal. Bueno, el incienso recuerda cómo se usaba, Solamente se pero usaban incienso los sacerdotes de Aarón. O sea, para usarlo. O sea, es muy extraño que a alguien se le regalaba incienso. no, o sea, no, claro, esa parte, sí. Pero seguimos con su ministerio, seguimos, claro, eso sí. Recordemos que todo en la Biblia, desde el Antiguo Testamento, tiene su significado. Claro. No, yo Todo estoy de tiene su acuerdo. significado. Bueno, lo que quiero presentarte es que Cristo, antes de eso que tú dices, Mateo 7, ya era sacerdote. Es lo que quiero presentarte. Era No, porque siempre, o sea, siempre ha sido. O sea, su propósito es ser sacerdote siempre. Aparte de ser víctima también, y aparte de ser rey también, obviamente. Pero siempre ha sido un sacerdote. Y lo vemos, te lo voy a evidenciar, lo vemos en la última cena. Fíjate qué interesante. Si tú has leído la cultura judía, especialmente en el Pesaj judío o en lo que es lo que es la cena pascual judía o de Israel, sabes que hay unos procesos que se hacen en el cual se utilizan unas copas especialmente, unas copas, y antes de esas copas llevan el cordero a donde se tenía que ir, ¿entiendes? Para sacrificarlo, lo sacrificaba el sumo sacerdote, el sacerdote, porque son dos distintos, era el sacerdote o el sumo sacerdote quien hacía ese sacrificio y le devolvían el cordero a la familia para que se lo comieran y todo, o sea, constituyendo lo que dice en Éxodo 25. O sea, 25 creo que es, si no me acuerdo, no me acuerdo dónde está exactamente. Pero haciendo ese mandato, ese memorial, él lo hacía, él lo tenía que hacer. Ahora, mire qué interesante. Según la cultura judía, se tienen que repartir, creo que son 5 copas, si no me acuerdo. Se tienen que repartir 5 copas. La primera copa, creo que se llama la copa de la bendición, si no me acuerdo. La segunda copa es la copa de la misericordia. Tercera copa es la copa de la acción de gracia. La cuarta copa es la cuarta de la redención. Y la quinta copa, que en algunos casos la hacen, después todo depende de la cultura donde estén. En otros casos solamente se quedan con la cuarta. Pero la quinta copa es la copa de Elías, que es cuando Elías supuestamente iba a volver. Pero eso es otra cosa. La realidad es, no sé si te diste cuenta, José Rodríguez, Jesucristo cuando instituye en la última cena la Eucaristía, él utiliza una forma de sacrificio, o sea, su forma de decir son sacrificar como sacerdote. Hagan esto en memoria mía. Entonces, la palabra que se utiliza ahí es anamnesis. Es muy distinto a la palabra recordar, que puede ser, utiliza otro distinto, pero es muy distinto. La palabra anamnesis es una palabra que es exclusivo de un lenguaje sacerdotal. Y eso me lo dice aquí, mira. No sé si tú tienes esto. Lo dice el diccionario Vines. Okay. En la página 543, mira qué interesante, mira. Él va a tratar, muy bien, él va a tratar de utilizar, este protestante va a tratar de utilizar algo para distinguirlo de lo que es un recordatorio. Dice, anamnesis, memoria, arriba o de nuevo. Se utiliza en el mandamiento de Cristo en la institución de la cena. Lucas 22, 19, 1 Corintios 11, 24, 25. No en memoria de, ve que no es en memoria de alguien como un recordatorio, un mero recordatorio, sino en un afectuoso traer a la mente de la persona misma. O sea, en otras palabras,
es como si tú te transportara en ese momento de ahí. Bien, y eso lo utiliza en muchos otros pasajes bíblicos que el mismo protestante lo indica. Dice, B, de la memoria de los pecados, como dice en Hebreos 10:3, se hace memoria de los pecados, lo que se indica con respecto a los sacrificios bajo la ley. ¿Ve? No es simplemente un traer a la memoria externa, sino un despertar de la mente. Y mira qué interesante que él utiliza el da textos de la Septuaginta, donde se utiliza, obviamente, porque la Septuaginta es una definición de lo que es, digo, una traducción al griego de ese tiempo del hebreo. Levítico 24:7, Números 10:10, Salmos 38 y 70. Todos esos textos que él da son textos de sacrificios y de oblación, de recordatorio para el perdón de los pecados, o sea, de expiación. Y es muy interesante que el mismo geógrafo, que es el que quiere usar, cualquiera que lo esté usando, creo que Juan no lo menciona, si no me acuerdo, pero bueno, está utilizando esta palabra anamnesis ahí, una palabra que ya en la Septuaginta se conocía. Por tanto, Cristo, lo que está diciendo el geógrafo es que Cristo está siendo como sacerdote ahí. Él está comenzando una institución sacerdotal. Está haciendo incluso el lenguaje que utiliza. Él dice, esta es la copa de bendición. Si tú lo leíste anteriormente cuando Dios instituye el Pesaj judío, utiliza el mismo lenguaje. Esta es la copa del nuevo pacto, del pacto. Sí, claro, él venía a cumplir, recordemos que él venía a cumplir la ley, obviamente, él no tenía que hacer nada fuera de lo que estaba escrito, por eso en Lucas 4:16-18 dice, y leyó el rollo de Isaías y dice, esto lo leí para que se cumpliese lo que dijo Isaías, y todo, o sea, obviamente el Señor Jesucristo tenía que hacer todo al pie de la letra. Sí, pero Señor lo más interesante, José Rodríguez, es que esas palabras no lo utilicen en el Pesaj judío. O sea, hagan esto en memoria mía, esto es mi cuerpo. O sea, él instituye un nuevo Pesaj. Es que él mismo dice, este es el nuevo pacto que haré por vosotros. Eso es un lenguaje sacerdotal. Él se ofrece. Pero lo que te quiero indicar es que es un lenguaje sacerdotal. O sea, él está utilizando. Claro, no, obviamente, no, claro, eso, obviamente de eso lo entiendo, porque él tenía que cumplir la ley, pero al mismo tiempo apuntando hacia el nuevo pacto. Él estaba comenzando a instituir un nuevo sacerdocio ahí. Un nuevo sacerdocio. Él está comenzando ahí. Por lo que pasa, obviamente, que él tenía que morir el testador para que comenzara el nuevo pacto. Si no hay muerte de víctimas, no hay. Entonces, no, lo que hubiese hecho Cristo ahí en esa última cena no hubiese servido. Por tanto, es un lenguaje sacerdotal lo que está utilizando. Pero fíjate qué interesante. Si él manda a que hagan eso los apóstoles, que pronuncien las mismas palabras, los apóstoles, como él lo estaba indicando, es que le está diciendo a los apóstoles, oye, ustedes van a hacer este mismo lenguaje, van a utilizar este mismo lenguaje, ustedes van a ser mis sacerdotes del nuevo pacto. Porque solamente un sacerdote es que podía hacer esa pronunciación que le está indicando. No alguien como tú y como yo. Tiene que ser unos ministros dejados por el mismo Dios, instituido por el mismo Dios, para que hicieran ese lenguaje. No sé si estás de acuerdo conmigo. Ahorita vamos a meternos a la praxis, vamos, o sea, en la teoría podemos, recuerda que como dicen los políticos, el papel aguanta todo. El papel aguanta todo, pero vamos a la práctica. Ok. Sí, porque yo te voy a decir una cosa, yo tengo 3 diferentes diccionarios. Después tengo uno, pero uno ya lo tengo ya hecho pedazo, ya está bien viejito. Pero este está nuevo, pero no tiene mucho. Pero yo te voy a decir algo. Yo siempre tengo literatura evangélica y católica. Siempre. Yo no soy de las personas que me voy a la primera. Porque mira, hay que ser honestos. Si tú
si tú te guías por un teólogo evangélico, te va a meter en su mente. Si tú te guías por un teólogo católico, lo mismo. Entonces, mira, aprendí yo mucho. He aprendido poquito de aquí, poquito de allá en la vida. Lo que he aprendido, que un escritor plasma su pensamiento. Entonces, por ejemplo, tú tienes un libro por aquí. Vamos a suponer este libro aquí, de Charles Darwin. Dice sí. el origen de las especies. De la genética. El origen de las especies, y tú ves el libro, más de 600 páginas, y nunca te explica el origen de las especies. Ok, pero ese es otro tema, El origen de las especies, y lo lees todo, y ¿dónde dice el origen de las especies? Nunca da el origen de las especies. Ok, mira, tengo este libro, ¿verdad? Y cualquier libro que pueda usar. Pero este libro tiene el pensamiento, el escritor plasma su pensamiento. Si el escritor de ese libro tiene traumas, va a escribir sus traumas y va a plasmar sus traumas, y uno absorbe todo lo que uno lee. Por eso a mí me da risa cuando mucha gente dice, mira cuántos libros tengo, yo tengo tantos libros. Pues ya depende qué tipo de libros. Entonces yo no me dejo guiar tanto por lo que diga una persona o por lo que no diga. Mira, aquí tengo un Nuevo Testamento de comentarios, mira. Mira. Ves que acá ahí tiene letras, mira, de todo, negras y rojas. Pero yo nunca me guío por los comentarios, siempre voy al texto y un diccionario y otro, porque es una historia grande, puedes andar en muchas doctrinas y todo eso, entonces a veces eso afecta. Tenemos que concentrarnos no tanto en el significado de las palabras. No, yo estoy de acuerdo. Eso nos confunde mucho. Como pero de la amnesis, muchas personas, muchos teólogos lo escriben de una manera, y este es solamente un ejemplo. Muchísimas palabras las describen, como la cruz, Tauro. Para eso entonces deberías recurrir entonces a lo que ya la iglesia primitiva entendía sobre eso. Hay otra cosa. La historia siempre ha sido manejada. No. Ok, te voy a hacer una pregunta. Te voy a hacer una pregunta extra tema. Dale. ¿Quién fue el primer papa, de acuerdo a la Iglesia Católica, después de Pedro? ¿A quién dejó Pedro? A Lino. Este libro es católico y dice que a Clemente. ¿A quién le creemos? Sí. Mira. Y es católico, mira. Ustedes ven aquí las palabras, la esfera de los libros, y dice que Clemente. ¿A quién le creemos? Sencillamente al que lo escribió. Pero San Irineo. Y este es un sacerdote, este es un sacerdote que se llama José María Loboa Gallegos. Es un sacerdote católico, vive todavía, está en el Vaticano, es sacerdote y vive, trabaja o no sé en el Vaticano, es historiador. Yo te voy a hacer una pregunta ahora fuerte. ¿Qué vino primero? El huevo o la gallina. ¿Los animales o el hombre? Bueno, Dios hizo primero al hombre. Pero es que hay otra parte que dice que los animales primero. Bueno, dice que Dios hizo primero al hombre. Pero hay otra parte en la Biblia que dice que son los animales. Bueno, lo que pasa que, mira. Lo importante, ¿qué es lo que pasa? Que lo importante es que Dios creó a los dos. Es lo importante, ¿verdad? A veces, pero Dios creó al hombre porque Dios no podía crear al animal primero, porque ¿quién mantenía al hombre? Bueno, hay texto que dice que Dios creó a los animales primero. Incluso dice que cuando creó al hombre, le dijo, aquí tienes a todo esto para que... Lo que pasa es que hay muchos teólogos e incluso historiadores que sostienen que en Génesis 1:1 hay una creación y en Génesis 2 hay otra creación. Pero no es así. Lo que la geógrafo trata de explicar no es el orden cronológico en sí. Lo que trata de explicar es que ambos fueron creados por Dios. Claro. Lo mismo sucede con el caso de Lino y Clemente.
No se trata de decir quién estuvo primero y quién no, sino que Pero, ambos son sucesores de Pedro. no, pero aquí hay un problema muy grande. Por ¿Cuál? ejemplo, unos historiadores dicen que fue Lino, pero este dice que fue Clemente. Entonces ya ahí empezamos mal. No, ¿Cómo no? pues ¿Cómo no, no? Porque no, si hay problemas en la sucesión, no quiere hay decir que problema hay de problemas sucesión. más adelante. No hay problema de sucesión porque ambos son sucesores de Pedro. Sí, pero si hay algo que quedó escrito, ¿y a quién le van a creer? Pues no, al que lo haya escrito, cualquiera de las dos versiones Recuerda, está bien. recuerda que Cualquiera. si ya, recuerda que si ya hay problemas, Pues lo mismo podemos decir de la Biblia, lo que yo acabo de decir. ¿A quién le creemos entonces? es fácil, es fácil, facilito. Esa pregunta me la han hecho muchas personas a mí, entonces, ¿y quién va a creer? ¿Cómo está seguro de la Biblia? Por eso hay versículos importantísimos, Ajá. importantísimos. Pero Y no hay nada que, no hay nada que en la no, Biblia me diga. te voy a dar uno, Ajá, pero hay muchísimos. Cuando ajá. yo me puse a estudiar la Biblia, yo iba con muchas denominaciones, y ya lo he contado muchas veces en mi testimonio, Sí. muchísimas veces. Entonces, porque decían, yo iba con los testigos, si tú has ido con los testigos de Jehová, Mónico, te das cuenta que entras y parece que entras al paraíso, mucha orden, muy limpio. El tema. Es algo muy, o sea, me refiero al local, al Sí. alfombrado, bien, bien lindo. Vas con los mormones, igual, una cosa linda, o sea, todo bien, me refiero al local, que quede claro. Vas con los adventistas, ya como que no tanto, como que ya descuidan un poquito. Con la luz del mundo, olvídate, todo perfecto. El que va por primera vez y no conoce la palabra de Dios, dice, no, aquí me quedo. Por eso tú ves que mormones, testigos, dicen, wow, vas con los musulmanes, hace cuenta que entras a un paraíso, no sé, algo bonito, porque no te dejan ni pisar con zapatos en una mezquita. Entras en un templo hindú, te revisan todo y ni una basura, no tienes que llevar nada. Cuál de todo eso posee entonces la verdad? Oh, para allá voy, para allá voy. Dejé todas las religiones, dejé pastores, sacerdotes, todo me puse a estudiar y me compré un buen diccionario que por cierto ya me lo acabé, ya me lo terminé porque lo tengo como en 5 o 6 partes, se despegó y se llama Diccionario Ilustrado de la Biblia, así se llama, uno de los mejores diccionarios que había. Yo un diccionario católico también me los terminé, mira esta Biblia cómo está, mira. Y entonces, me puse a estudiar. Y con ese diccionario que me puse a estudiar, que me puse a buscar todo lo de Jesucristo, encontré, por ahí tengo una libreta también que ya, aquí mira, en esta libreta, Mónico, aquí en esta libreta son puros temas bíblicos, más de 880 versículos, perdón, 480 versículos, Mónico, puros temas, y todos apuntan a Jesucristo, y encontré unos textos que te los voy a decir rapidísimo. Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, no hay más. Y encontré otro, Juan Ajá. 20:31. Estas cosas se escribieron para que creas que Jesús es el Hijo de Dios y para que creyendo en él tengas vida eterna. Encontré 480 que tengo en esta libreta, versículos que yo anoté con mi. O sea que basta solamente creer. Lo que yo encontré, por ejemplo, Gálatas 2:20-21. Dice, y todo lo que ahora lo vivo en el Hijo de Dios y no desecho la gracia de Dios, porque por si la ley fuera la justicia, en vano murió O sea que Cristo. lo que basta es creer según tú. Bueno, hay que ver qué es creer. ¿Qué es creer? Hay que ver que la gente tiene un concepto. Entonces la iglesia católica no está condenada, entonces. Pero es que no, ustedes no creen en Jesucristo. Ustedes no creen. ¿Por qué dices que no? ¿Tú has leído, tú sabes cuál es el credo de nosotros? Sí, el credo de Niceno, creo en un solo Dios, creador del cielo, un Dios engendrado y no creado, Dios de Dios, Sí. Dios de luz, Dios de dioses.
Sí, Dios de dioses no, Dios de Dios verdadero, de Dios verdadero. Dios de Dios verdadero. En algunos dicen Dios de Dios, Dios de dioses, o Dios de No, luz, no, no dice Dios Dios de de luz, dioses nunca. Dios de No, luz. no venga con inventos, José Rodríguez. Bueno, yo leí en un libro que decía Dios de dioses, Dios de luz, No sé qué libro Dios es ese. verdadero, engendrado y no creado. No, engendrado no creado, Y exacto. no creado. Ok. Un día te lo voy a mostrar, por ahí los tengo, porque tengo un montonón de libros que yo vi Luz de uno. Dios, luz de luz. Luz de Dios luz. verdaderos de Dios Dios verdadero. verdadero. Dios verdadero, Dios, exactamente. Ese es nuestro credo. Eso es lo que nosotros creemos. Ese es el credo, el credo niceno que le llaman. Está el credo apostólico, que es el primero, y está el credo de Niceno. El credo niceno. Ok. Bueno. Vamos a dejar el credo y ahí. Pero la cuestión es, José Rodríguez, porque ya el tiempo se te acabó, o sea, se nos fue el tiempo en hablando de esto. Pero vamos a tener tercera y cuarta parte, Mónico. Sí, no, claro, este está bien como quiera. Está bien que, como quiera para las personas que vean esto, se den cuenta de que hacer un en vivo no solamente se trata de pelear, de insultarnos, de que eres esto, no, eso es lo que también hay que dar un mensaje, que aunque no estemos de acuerdo, no se trata de insultarnos. Fíjate que eso es lo que yo siempre digo a la gente, podemos hacer debates, podemos hacer diálogos sin insultarnos. ¿Qué te vas a ganar con insultarme o yo con insultarte? No, ¿qué eres este? ¿Qué vas a ganar por decir a mí que yo estoy condenado y tú no? No, yo no soy. Yo, por ejemplo, he visto algunas publicaciones de que dicen, el Papa está condenado y que se pudre en el infierno. Y yo tuve que escribirle y le dije. Ok. Vamos a continuar con eso, celoso. Bueno, ¿estás de acuerdo? ¿Tuviste de acuerdo en que el lenguaje que utiliza Cristo en la última cena es un lenguaje sacerdotal? De acuerdo. De acuerdo, muy bien, No, perfecto. claro, definitivamente. ¿Y estás de acuerdo que el mandato que dejó a Cristo a los apóstoles es para que utilicen ese mismo lenguaje en la última cena? ¿Es correcto? A ver, explícalo otra vez, por favor. Ok, ¿estás de acuerdo que el mandato que hace Cristo ahí a los apóstoles, hagan esto en memoria mía a los apóstoles, es un mandato a que hagan exactamente ese lenguaje sacerdotal? Es un lenguaje sacerdotal. Muy bien, perfecto. Ok. Vamos a movernos un poquito adelante. Yo quiero moverme un poquito hacia adelante a 1 Corintios capítulo 10. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 15, Pablo retoma ese mismo lenguaje sacerdotal. No sé si te has dado de cuenta. Y creo que aquí lo vamos a dejar para continuarlo después, porque yo sé que lo que voy a explicarte no te va a dar tiempo completo. Dice en el versículo 15, os hablo como a prudentes o como personas sensatas, como dicen otras versiones. Juzgad vosotros lo que te digo. José Rodríguez, vas a juzgar lo que Pablo va a decir. La copa, otra vez, fíjate que está hablando, la copa. Como queramos, la copa es un lenguaje sacerdotal, o sea, es un lenguaje que solamente se aplica para sacerdotes. Y dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es acaso comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Fíjate que cuando dice la copa de bendición que bendecimos, está haciendo una referencia a una consagración. Ese es consagración. ¿Por qué? Porque es un lenguaje sacerdotal. Y Cristo lo está utilizando. Incluso cuando se hace el Pesaj, en el Pesaj no hay bendición de copas. Lo que hay es una alusión a lo que es lo que significa la copa. Bien. Dice, y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo, porque aunque siendo muchos, un solo pan y un solo cuerpo somos, pues todos participamos de un solo pan. Es muy interesante que él sigue utilizando un lenguaje aquí muy interesante con respecto al sacrificio. Mira por qué lo dice. Fijaos en Israel según la carne. Ese Israel según la carne no es la iglesia. La iglesia, ¿estás de acuerdo que la iglesia se conoce en el Nuevo Testamento como la Israel del Nuevo Pacto, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Porque la Israel según la carne, cuando hace referencia según la carne, es la Israel que viene consanguínea. O sea, esta Israel que ahora mismo está allá por Jerusalén y por toda esa área. Pero Pablo nos dice que hay una Israel espiritual, que decirlo así.
entre Que es la comillas, iglesia, que es la iglesia. en la iglesia, que es donde está compuesto de gentiles y judíos convertidos. Dice, fijaos en Israel según la carne, lo que comen de las víctimas no están acaso en comunión con el altar. O sea, ¿a qué hace referencia al Pesaj? ¿Estás de acuerdo que hace referencia al Pesaj? Sí, porque él está diciendo que lo que come de la víctima, o sea, Sí, lo sí, que sí, ya sí, sí, nació, sí. Tú dale, tú dale, tú dale. muy bien. Dice, ¿qué digo pues? Que lo inmolado, adiós, sí, que lo inmolado a los ídolos es algo o que los ídolos son algo. Aquí empieza a hablar de los paganos, de los que no han convertido todavía. Pero si lo que inmolan los gentiles lo inmolan a los demonios y no a Dios, y yo no quiero que entréis en comunión con los demonios. O sea, aquí está hablando de sacrificios, inmolación, tanto para Israel según la carne y los gentiles, bien, lo que no han convertido. Y dice, versículo 21, no podéis beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. O sea, está hablando de inmolación, está hablando de un sacrificio. Sacrificio de la copa de los demonios, el sacrificio, lo que se sacrificó para los demonios. Bien, pero aquí habla de la copa del Señor. ¿Cuál copa será esa? Obviamente no está hablando de la Israel según la carne, porque nosotros no pertenecemos a eso. Está hablando de la copa del Señor, que es del nuevo pacto, que es la de la última cena. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Estás de acuerdo que cuando dice mesa ahí hace referencia a lo que es el altar? Sí, pero esto lo vamos a dejar. Pues nomás te voy a decir, Dale. espera, no, nomás espérame. Sí, Nomás sí. que quiero responder en lo que quedamos la semana pasada que no lo tocamos. Cuando yo dije, y esto me quedó, porque quiero hacer esto y vamos a seguir con esto la próxima semana, si Dios lo permite. Cuando yo dije que yo no discutía con trinitarios, con unicitarios, con calvinistas y que tú hiciste esa alusión y con esto terminamos la vez pasada, no ahorita, con esto terminamos la vez pasada y ya así quedó, porque yo llevaba prisa y creo que tú también y pasa lo mismo. Entonces, tú dijiste, entonces quiere decir que cualquier religión es buena, que tú crees que tú consideras hermanos a los unicitarios. ¿Te acuerdas que me dijiste? Sí. Ok, Hice un video incluso, hice un video. de eso, Sí. de que haciendo alusión a quién, a mí. ¿Sí? A mí, A ti, sí. Si no mal me acuerdo, creo que hice un video. Si no mal me acuerdo. ok. No, lo que pasa que la Biblia dice en Juan 1:12, no, ya no voy a durar tanto, pero es preciso y es necesario que haga eso. A lo que yo me refiero, Mónico, es a esto, donde el Señor Jesucristo habla con le contesta a sus mismos discípulos. Y entonces, y voy a dar dos citas bíblicas. Marcos capítulo 9. Por eso yo me abaso y por eso yo digo que la iglesia de Cristo no es una denominación, no es una religión, no es una etiqueta. La iglesia de Jesucristo es todo aquel que cree en Jesucristo. Y cuando yo dije en la iglesia de Jesucristo, hay también son los unicitarios, testigos de Jehová, mormones, musulmanes, todo eso, pero ya no hubo tiempo yo de explicar y cosa que ahora lo voy a hacer. ¿Qué pasa? Que el Señor Jesucristo tiene gente donde quiera y tarde o temprano la va a sacar de donde él crea que está mal. Voy a dar dos citas bíblicas y voy a dar tres razones. Primeramente, en Hechos capítulo 8 y 9, cuando aparece Pablo de Tarso, dice el Señor Jesucristo en Gálatas 1:10, bueno, el apóstol Pablo más bien en Gálatas capítulo 1, versículo 15, dice Pablo que Dios lo llamó a él desde el vientre de su madre para predicar el evangelio a los gentiles. Fíjate lo que dice, da detalles. Dice, porque Dios me llamó desde el vientre de mi madre para que yo le predicara a los gentiles. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Pablo andaba matando gente y persiguiendo a la iglesia, ya Jesucristo le había echado el ojo, ¿sí o no? Adelante, sigue.
Ya Jesucristo lo tenía escogido, porque dice, porque Dios me escogió, me llamó, en unas versiones dice, me escogió, en otras me llamó, desde que yo estaba en el vientre de mi madre, y había un propósito, para que yo le predicase a los gentiles. Entonces quiere decir que mientras Pablo andaba por ahí haciendo cosas malas, ya Jesucristo sabía, porque sabemos que el tiempo de nosotros no es el de Dios, dice Isaías 55, del 8 al 10. Por eso yo digo que hay muchas personas que Dios va a llamar tarde que temprano. A eso yo me referí cuando dije de que los unicitarios también son nuestros hermanos, porque solamente Dios sabe cuándo los va a llamar. ¿Me entiendes? Ahora te voy a decir otra cosa también. Aquí en Marcos capítulo 9, perdón, versículo 40, sí, dice, porque desde el 38 dice, Juan respondió diciendo, maestro, hemos visto a unos que en tu nombre echan fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Versículo 39 de Marcos 9. Pero Jesús le dijo, no se lo prohíban, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra mí, porque el que no es contra mí, contra nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, por cuanto soy de Cristo, de seguro les digo que no perderá su recompensa. Así es que dice, no se los prohíban porque ellos son conmigo, no están conmigo, pero son míos. Tarde o temprano van a venir a mí. Y también en Juan capítulo 10 dice, hay unas ovejas que no están aquí, pero muy pronto van a venir. Por eso te digo que no podemos juzgar, ni yo puedo decir que tal grupo de personas no es mi hermano, que se van a condenar, porque solamente Dios conoce el corazón de cada uno y solamente Dios sabe a quién va a llamar él. ¿Me entiendes? Porque No, Dios los llama. Dios los llama. Entonces, por eso yo no puedo juzgar. Y el apóstol, ya terminó. Y el apóstol Pablo tuvo también muchos problemas, pero fíjate cómo reacciona el apóstol Pablo. Filipenses 1:14. Dice, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, porque él estaba preso, esta carta la escribió desde la cárcel, dice, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Y aquí empieza el problema. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. ¿Dónde oí eso? ¿Dónde oí eso? Otros por contienda, pero otros de buena voluntad. Gloria a Dios que hay gente que predica a Cristo de buena voluntad, sin envidia, sin tratar de dañar al prójimo, sin la intención de querer decir aquí estoy. No, lo hacen por amor a los demás. Ok, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia, otros por contienda, otros de buena voluntad. Hay tres grupos. Versículo 16, Filipenses 1. Los unos anuncian a Cristo por contención. Ya voy en el versículo 16. No sinceramente, sino pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor. Qué lindo que haga de esa gente. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué pues? Pregunta, versículo 18. No obstante, de todas maneras, o por pretexto o por la verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún más. Porque sé que vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo que os resucitó. Y ahí sigue platicando, animando a la iglesia el apóstol Pablo. Así es que hay gente que predica a Cristo y que no es de nuestra doctrina, pero tarde o temprano Él los va a llamar porque son de Cristo. ¿Me entiendes? Y como dice el Señor Jesucristo, no se los impida. Por eso yo me limito a estar peleando con otras personas, porque en realidad solamente Dios sabe. A mí, ¿sabes qué me molesta en las redes sociales? Cuando alguien se atribuye que tiene la verdad y que dice que otro es sectario. Eso es lo que a mí me molesta. No importa que sea católico, calvinista, de lo que sea, arminiano, me molesta. Lo que pasa es que la iglesia no se adjudica que es la verdad, Cristo es la verdad, pero la iglesia se adjudica en la Biblia que es la que protege la verdad. Ahí está donde ustedes están mal, Y no solamente ustedes, muchos, que se adjudican que tienen la verdad. La verdad la tiene
Ya dame 20 segundos. La verdad la tiene el que está en Cristo, porque Jesucristo dijo, yo soy solamente hay una verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahora vamos a ver. Si tú estás en Cristo, tú estás en la verdad. Si tú te separas de Cristo, no estás en la verdad. Hay varias versiones de la verdad entonces. Solamente hay una, Cristo. O sea que la verdad es objetiva. Correcto. La verdad no es relativa. Ni subjetiva. Ni subjetiva. Y entonces, ¿dónde dejamos los adventistas, los testigos de Jehová? Es que hay muchas cosas, por eso expliqué hace rato. Hay muchos adventistas que son honestos, muchos testigos de Jehová. La honestidad no significa no, yo sé, pero tarde o temprano Dios los va a sacar de ahí. Estoy de acuerdo, si Dios quiere que los saque. Si Dios quiere, o lo que yo veo, porque Dios me ha dado por mi trabajo, la gran bendición que muchos no tienen de relacionarme con musulmanes, judíos, de todo, y testigos de Jehová, de budistas, de todo. Te hago una pregunta, José Rodríguez. El gnóstico también cree en Cristo, ¿no? ¿Y ellos también pueden ser salvos? Nadie puede ser salvo sin Cristo, pero Jesucristo nos puso un gran ejemplo, porque todo lo que pasó en la Biblia no fue casualidad ni coincidencia. Pero espérame. Sí. Muchos, ya termino. Muchos, o más bien el malhechor en la cruz que se arrepintió, representa a mucha gente que tarde o temprano se van a arrepentir, y eso le toca solamente a Dios. Eso a mí no me toca. Yo nunca digo, Julano se fue al cielo, Julano se salvó, Julano, y eso a mí no me toca porque yo no soy Dios. Solamente Dios sabe quién de verdad se va a salvar y quién está en una secta por maldad, por cualquier, solamente Dios sabe el corazón. Si es por inocencia, porque está siendo engañado. Eso se llama la ignorancia invencible. Nosotros creemos en eso. Tarde o temprano Dios lo va a sacar de ahí, pero Dios ve el corazón. Fíjate, Juan 2, 24 y 25 dice, y muchos creyeron, Juan 2, 24 dice, y muchos creyeron en él. Pero el 25 dice, pero Jesucristo no se confiaba de ellos. ¿Por qué? Porque él sabía lo que había en el corazón de cada uno. Ese versículo está tremendo. Entonces Dios sabe Dios sabe con qué intención tú estás parado, sentado ahí. Dios sabe con cuál intención yo estoy sentado aquí. Mira, José Rodríguez, ¿tú sabes por qué te pregunté de los gnósticos? Porque la Biblia habla de los gnósticos. Y la Biblia, por ejemplo, ¿dónde era? Creo que en Filipenses 2, si no me acuerdo. Es que exactamente no sé. El mismo Pablo dice que no son hijos de Dios esos gnósticos. O sea, el mismo Pablo dice que no son hijos de Dios. O sea, y si no ser hijo de Dios, que tú, según la confesión tuya, tú sabes lo que significa no ser hijo de Dios. Eres hijo del diablo. No confundas. Hay dos poderes. No, yo estoy diciendo que como dijo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 23, le dice a Simón, ruega a Dios si quizás él te conceda que te arrepientas. No, que quede claro, no, yo no digo que todos somos hijos de Dios. Yo digo que tal vez Dios le dé la oportunidad de arrepentirse, porque solamente Dios conoce a cada persona. Nosotros creemos lo que se llama la ignorancia invencible, incluso en el catecismo lo habla. Decimos que aquellos que nacen en las denominaciones que ustedes están y no conocen estas cosas que nosotros hablamos de la Iglesia Católica, no la conocen, están en una ignorancia, pueden tener salvación. Claro no, sí. Único. Pero aquí hay una cosa, es que ustedes confunden el error grande de ustedes es que ustedes creen que son la iglesia verdadera. Y es Jesucristo. Jesucristo no dijo, ven a la iglesia católica, dijo, vengan a mí. A ustedes les han hecho creer, con todo respeto, que ustedes son la iglesia verdadera. Y ese es el error. ¿Estás de acuerdo, José Rodríguez, estás de acuerdo que hay una iglesia visible? Claro, por la que todos vemos. Ok. ¿Y estás de acuerdo que esa iglesia visible tiene que tener una verdad objetiva?
aquí te equivocaste en la primera, no hay una verdad, hay la verdad solamente, no hay una verdad. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de No hay acuerdo? muchas verdades, no hay muchas verdades, solamente... ¿Estás de acuerdo entonces que hay una iglesia en donde se encuentra la verdad objetiva? Sí. Bien. ¿Y estás de acuerdo, como dice en 1 Corintios 1:10, que Pablo dice que no se dividan, que se mantengan en un solo pensar, en una sola misma mente y un mismo sentir? ¿Estás de acuerdo en eso? Claro. ¿Qué iglesia cumple con eso? Ninguna. Ah, pues entonces Cristo mintió. No, no, Mónico. La iglesia, Mónico, es todo aquel que cree en Cristo Jesús como su Salvador y hace su voluntad, Mónico. Entonces, José Rodríguez, ¿tú crees, tú estás en la misma mente conmigo? En parte, en parte. Pero es que Pablo dice que estén en una sola mente, en un mismo sentir, en un pero mismo te voy a pensar, decir, en una sola mente. pero te voy a decir, Y que no se dividan. pero te voy a tumbar ese argumento con mucho amor y con mucho cariño. Uh-huh. Te lo voy a tumbar. El Papa Juan Pablo II canonizó a José María Escrivá Balaguer. Uh-huh. ¿Sabes que lo canonizó? Uh-huh. En el año 2002, 3 años antes de morir, al que fundó la organización del Opus Dei, que quiere decir obra de Dios. Uh-huh. Ok. Juan Pablo II hizo mucho por esta organización del Opus, que es una rama católica. Uh-huh. Yo te digo que la iglesia católica no es una sola iglesia. El Papa Juan Pablo II, quiero que me escuches, canonizó a José María Escrivá Balaguer. Que esta organización se fundó en el año 1928 y él murió en el año 1975 y en el año 2002 fue canonizado. Uh-huh. El Papa Juan Pablo II no quería a los jesuitas. Ajá, ¿qué pasó? Ahora, el Papa Bergoglio el año pasado les quitó todo el poder al Opus Dei y ahora los jesuitas están en contra. Investígate. Están en contra. El poder al Opus Dei. ¿Qué poder tiene el Opus Dei? Te voy a mandar un video en privado de Opus para que lo revises. Porque ya llevamos 1 hora y pero, ya se terminó hace rato. Sí. Entonces, seguimos con la tercera parte, Mónico. Bueno, recuerda que van a continuar con el sacerdocio. Nos quedamos. Nos desviamos un poco. En 1 Corintios 10. Del 14 en adelante. Vamos a estudiar. ¿Qué te parece si vamos a empezar a estudiar el capítulo 10 de Corintios? Claro, sí. Adelante. Ok, Mónico. Claro que sí. No me quitas mi tiempo, yo me lo quito solo. Está bien, nos vemos. Bendiciones. Voy a quedarme un chipito más con los muchachos que están comentando aquí. Perfecto. Bueno, hermano, esto es un diálogo que estoy tratando de tener con José Rodríguez con respecto al sacerdocio, pero se me desvió ahí hablando de la sola escritura. Bueno, ya ustedes ven cómo, y esta misma excusa es lo que hacen muchos protestantes, que ellos dicen, nosotros no nos adjudicamos que somos la iglesia de Cristo, sino que pertenecemos a la iglesia de Cristo, pero pertenecer a la iglesia de Cristo tiene que cumplir muchas cosas, como el que dice en 1 Corintios 1:10 y otras cosas más. O sea, la iglesia de Cristo hoy en día está sufriendo entonces convulsiones epilépticas aparentemente, porque usted se imagina en una neurona de nuestro cerebro teniendo unos impulsos cerebrales distintos a los demás. ¿Qué sucede al cuerpo? Comienza convulsiones. Es lo que sucede en un epiléptico. O sea, hay neuronas en que envían unos impulsos eléctricos totalmente distintos a otras neuronas. Y hay un choque y comienza lo que son las convulsiones. Pues aparentemente para los hermanos protestantes y evangélicos, la iglesia de Cristo, desde que Cristo subió al cielo, está padeciendo epilepsia. Yo no puedo, es que no puedo, o sea, algunos reconocen la verdad objetiva, que sí, que es verdad, la verdad tiene que ser objetiva, que no puede haber más de una verdad, pero
dicen que la iglesia no hace eso, o sea, no está en la verdad, sino en una verdad subjetiva. Entonces el evangelio se perdió. Hay un evangelio totalmente perdido. Entonces ahora no basta tú creer en la Santa Trinidad, sino solamente creer en Cristo. ¿Me están viendo? O sea, el hermano José Rodríguez no es que lo vaya a tirar, pero hay un ejemplo de lo que está pasando en muchas denominaciones, especialmente las evangélicas. Eso es lo que estamos reclamando desde siglos a estos protestantes. Ellos dicen seguir a Cristo, dicen pertenecer a la iglesia de Cristo, pero están padeciendo convulsión epiléptica. O sea, yo no puedo entender cómo la iglesia de Cristo, teniendo esa palabra firme que ellos dicen que ellos creen en lo que dice las Sagradas Escrituras, se perdió ya desde que murió Juan, dejó de existir, todos comenzaron a predicar distintas doctrinas, distintos evangelios, solamente lo que bastaría es creer en Cristo nada más, los demás doctrinas, si se pierde la salvación, si no se pierde, si Cristo está presente en el pan o no está presente en el pan, o está presente en la Eucaristía o no está presente en la Eucaristía, si hay regeneración bautismal o no, todo eso es algo inservible. Entonces, los demonios están salvos entonces. ¿El diablo cree que existe Dios? Yo no puedo, de verdad que no. O sea, yo trato de entender a mis hermanos protestantes con respecto a su concepto de iglesia, pero está totalmente en contra de lo que la Biblia me dice y de lo que la Sagrada Tradición también me está indicando, que es la iglesia de Cristo. O sea, por 1500 años la iglesia se mantenía unida. Claro, hubieron unas divisiones que están el cisma, pero doctrinalmente la iglesia ortodoxa y la iglesia católica, la gran mayoría, estamos unidos todos en eso. Fue cuando vinieron los protestantes, Lutero, con su nueva teología, desvirtuó totalmente el evangelio. Entonces, eso le llaman evangelio a eso. A eso le llaman evangelio. O sea, aquí hay una justificación legal, solamente meramente legal, que el pecado original es una declaración, no afectó en nada el alma. O sea, señores, por Dios, seamos serios. A mí me gusta, ay, no me acuerdo quién era, si era San Juan Crisóstomo. Había un padre de la iglesia en donde hablaba que el pecado original es como la lepra. Ha afectado a toda la raza humana. No es una declaración. Una mera declaración. O sea, tú no puedes haber una declaración si no hay algo que esté declarando. O sea, los protestantes hacen como hacen en los tribunales de justicia. Una persona, a menos que nazca con algún problema, trastorno mental o algo así, pero una persona no nace siendo ladrón. Cuando comete ese delito, entonces hay una declaración de ese delito hacia la persona. Eso es lo que creen los protestantes. La Iglesia Católica no cree en eso. Nosotros creemos de que el ser humano ya nace afectado, alejado de la gracia y de la santidad de Dios. Y al estar alejado de la gracia y santidad de Dios, que es el pecado original, entonces hay una inclinación a pecar, porque no tiene la otra inclinación que es para la salvación. Va a inclinarse para el lado de pecar y condenarse, que es lo que se llama concupiscencia. Pero bueno, mis hermanos protestantes, pues solamente creen que es una declaración el pecado original, igual que lo que es una declaración, la justificación del ser humano. Y por esa razón es que ellos, como es una declaración, no hay condenación para ellos, porque Dios no se puede echar para atrás en sus declaraciones. Es ahí donde caen esas innovaciones.
Ahí cae las herejías de estos hermanos. Como Dios no se puede retractar de lo que dijo, de lo que declaró, pero nosotros no creemos en eso. Nosotros no creemos que es una declaración meramente. Nosotros creemos que hay un cambio original en el ser humano. Cuando hay un cambio interno desde el alma, o sea, Dios nos transporta otra vez a la gracia y la santidad que habíamos perdido. Él nos trae, y al traernos, entonces hay una declaración. Ahí sí. Y esa es la diferencia, porque nosotros podemos echar para atrás eso, desobedeciendo y comportándonos mal. Entonces, si lo echamos para atrás, entonces estamos pecando, pues ya esa declaración no cae porque nos estamos condenando. ¿Están viendo? Lamentablemente, nuestros hermanos protestantes están cada vez más perdidos y cada vez tienen menos justificado a que estén siendo protestantes. O sea, esa reforma una deforma que se sugirió con Martín Lutero, que fue una deforma totalmente del evangelio, que después vinieron los bautistas y los bautistas hicieron una contrarreforma a esa reforma de los protestantes, y así han seguido. O sea, ellos han estado constantemente en reforma, de forma. A mí es de forma, porque hay una deformación totalmente del evangelio. Totalmente. Así de sencillo. Bueno, bendiciones, mis hermanos.